fue. Bueno, vamos con el segundo tema, desarrollo motor en patinaje. A mí este tema, cuando el profe me lo ofrece, este tema no solo es para patinaje, porque el desarrollo motor no solamente es en patinaje, sino que permea a todo, a cualquier actividad donde hay movimiento corporal, cualquiera, e inclusive ajedrez, porque mueve una ficha, inclusive ahí. Entonces yo sí quiero que le presten muchísima atención, porque esta es la parte del meollo del asunto que tiene patinaje, pero todas las disciplinas deportivas, así como el profe David Victoria hablaba de que ese tema del equilibrio y todas esas cosas le va a funcionar al fútbol sala. Todos los deportes de cierta manera tienen una transversalidad, y eso es lo que quiero que tengan a colación con estos elementos en el desarrollo motor en patinaje. Profe Víctor, estoy encantado con su exposición. No se preocupe, que lo que tenemos que mejorar es pues la parte, acondicionarnos con audífonos, con más que eso, porque usted no va a poder gritar. Listo, maestro Víctor, arranquemos. Segunda dosis. Entonces nosotros ya analizamos la posición, la postura básica, qué pasa cuando está con patines, cuando está sin patines, qué sucede cuando ya empieza a los elementos técnicos. Entonces nosotros necesitamos hacer un desarrollo para que esto tenga de alguna forma la mejor, el mejor desarrollo posible. Vuelvo y repito, y vuelvo y coloco, insisto mucho en que si nosotros definimos qué es patinar, de ahí arrancamos todo el proceso que tiene que ver con la escuela deportiva. Y vuelvo, insisto, es una serie de posturas. Entonces ya vimos que la serie de posturas significa paso en recta, paso en curva, eh, salidas y llegadas. Movimientos. Tenemos los empujes, tenemos los deslizamientos, tenemos las recuperaciones, tenemos los aterrizajes, tenemos la independencia segmentaria entre brazos y piernas. Ahí, en solamente dos términos, ya tenemos tema como para 2 años de clases. Y luego, que dan como resultado un equilibrio. El equilibrio que ya vimos que es estático porque necesita uno para la postura y uno dinámico que lo necesita para establecer el soportarse sobre la sustentación móvil que son las ruedas. Y luego aparece la posición corporal sobre una base de sustentación móvil que son los patines que se están moviendo, desarrollando un estado dinámico, dinámico porque siempre nos estamos moviendo. A pesar de que nuestro cuerpo tiene un equilibrio estático, nosotros estamos en un equilibrio dinámico con los patines, pero ambos generan un estado dinámico. Entonces, aquí creo que en la definición, si usted solo leyera la definición, ahí puede establecer qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo para poder determinar esa situación. Entonces, aparece la coordinación motriz. La coordinación motriz, ese término no lo digo yo, sino ya todo el mundo en el desarrollo motor. Hay un autor colombiano que ya acaba de fallecer, pero que escribió mucho y creo que fue de los primeros que hizo esto. Es el profe Luis Armando Muñoz, un profe de la Universidad Subcolombiana. Muy bueno, y él tiene muchos libros respecto a esta situación. Entonces, se, la coordinación motriz se refiere a la habilidad del sistema motriz para controlar los músculos y las partes del cuerpo. Lógicamente eso significa que yo pienso lo que les decía del momento de montar en carro, ¿no? Esa coordinación motriz, yo pienso acelerador, plus, y yo puedo hacer que lo tenga mentalmente. Pero cuando le doy la orden al músculo, el carro se me apaga. Pero eso con el tiempo, de la repetición a repetición, lo vamos logrando. Y luego tenemos esos para hacer movimientos eficientes. El patinaje tiene una situación bien importante y es que tenemos que ser eficientes con el movimiento que hagamos, lo que significa un proceso sensorial, un proceso motor, para que todos trabajen en una forma armoniosa para lograr un objetivo específico. Es decir,
que se pueda lograr ese elemento importante en donde lo que yo pienso lo haga. Llego a la curva, tengo que empujar con la pierna derecha hacia adentro, tengo que hacer esto y que lo que yo piense lo haga. Generalmente esta comunicación no, esta comunicación no, no, esta comunicación a veces no se da. Y nosotros solamente exigimos y exigimos y exigimos. Pero ¿por qué no levanta el pie? ¿Por qué no empuja? ¿Por qué no hace tal cosa? Mueva los brazos, no mueva la cabeza. No, tenemos que nosotros primero es como tener esa imagen de ese movimiento para poder nosotros establecer esa situación. Entonces se convierte en ese elemento importante dentro de la coordinación motriz. Y lógicamente empezamos con una motricidad gruesa, que es la que controla el movimiento. Patinar en sus inicios se inicia con una coordinación motriz gruesa para poder establecer ese elemento. Y entonces la coordinación ya sabemos que es la forma de la intervención del cuerpo en la ejecución de una acción justa y necesaria. ¿Ya? Yo necesito coordinar que cuando yo empuje con la pierna derecha, el brazo izquierdo se me vaya hacia adelante, pero que no se me pase el hombro derecho, porque si no, empiezo a hacer un desbalanceo de una situación. Eso es lo que nosotros básicamente llamaríamos. ¿Y cuáles son las otras situaciones? La precisión en la ejecución. Veíamos cuando el patinador lograba el empuje, que básicamente no lo lograba porque él necesita, a ver si, no, terminemos aquí y les coloco el video. La precisión en la ejecución, o sea, es decir, yo termino el empuje cuando tengo totalmente estirada la pierna. Ahí es cuando yo tengo que hacer el despegue. Si yo no tengo estirada totalmente la pierna y recojo, es porque no tengo precisión en la ejecución, ¿cierto? La realización con el mínimo gasto, es decir, ser más eficiente. ¿Cómo soy más eficiente al deslizamiento? Empujando perpendicular al otro patín, patinándolo diagonal o empujando en la misma dirección. Tengo que establecer cuál es el mínimo gasto que yo tengo que hacer para hacer ese movimiento. Entonces, por ejemplo, si ustedes vieron en el último video, dije que no iba a hacer ningún comentario, pero si ustedes vieron en el último video de la presentación pasada, cuando el patinador llegaba a la curva, la pierna izquierda la levantaba mucho, la levanta mucho. Entonces, imagínense ese movimiento en la carrera, tuvo que haberle hecho más o menos 20 no, como 50 veces, digamos lo que lo hizo 40 veces. Es decir, él levanta la pierna 40 veces, hace 40 veces un movimiento que necesita de cierta energía. Si él hiciera un movimiento con menos recorrido, fuera más preciso en la ejecución, lógicamente pues hace menos gasto energético y puede hacer que esa energía la convierta a otro lado o la lleve a otro lado. Y la facilidad. ¿Cómo, cómo logro yo ser fácil para hacer un movimiento? Yo no le puedo decir a un niño, recupere y póngalo el pie al otro lado cuando él no tiene equilibrio en un solo pie. ¿Recuerdan la imagen que vimos cuando el equilibrio? Si yo no tengo equilibrio en un pie, no le puedo decir al niño, empuje lo más lejos que pueda, recupere y despegue y recupere y colóquelo al lado porque él cuando va llegando no va a ser capaz de llegar y no va a ser posible lograr esa jugada. Y luego, pues lógicamente al final, lo que hablábamos del nivel de automatismo. Ya dejó de pensar en el movimiento para hacerlo mecánicamente. Entonces, venga y miramos un momentico otra vez el video del anterior, del video anterior cuando colocábamos cuando colocábamos al patinador para lograr esta situación. A ver, vamos a ver si volvemos otra vez. Permítame.
Volvemos a, entonces aquí, entonces ya hablamos de cuatro elementos importantes, ¿no? Ya hablamos de cuatro elementos importantes, de que eran estos elementos que estamos hablando, de la coordinación y el equilibrio. Entonces aquí nos encontrábamos con un patinador. Entonces, él necesita esa coordinación motriz bajo dos elementos. Uno, el equilibrio. Entonces, vamos a ver a esta niña patinadora donde le tengo el cursor. Vamos a devolver y lo vamos a empezar. Esa niña, como no tiene equilibrio en una pierna, cuando ella despega la pierna, ella siente que no tiene, no es capaz. Entonces, ella recupera, pero aterriza muy lejos de su otro patín por la falta de seguridad que le falta ahí. Veámoslo, veámoslo aquí, ¿no? Que hace el empuje, pero cuando ella aterriza, mire, mire, mire donde aterrizó. Ella aterriza y se para. Aterriza y deja separados los patines. Miramos a ella que es como la que mejor patina de todas las que están en el grupo, porque si vemos a otra, si vemos a esta niña que está detrás de ella, vemos que ella ni siquiera hace ese movimiento. O sea, y la que va atrás, pues lógicamente, eh, esta, por ejemplo, hace elementos que no corresponden, pero bueno, estamos más o menos en esa situación. Entonces, estamos aquí en esta automatización que nosotros necesitamos cuatro elementos. Una precisión, una precisión en la ejecución, el mínimo gasto, una facilidad de seguridad y un nivel de automatismo, que es el que a veces nos tenemos que establecer y determinar para poder hacer esa coordinación. Lógicamente nosotros necesitamos de una coordinación dinámica general que sirve para todos los movimientos. O sea, esa coordinación significa que si yo muevo, que si yo voy caminando y si muevo la pierna derecha, tengo que mover el brazo izquierdo, ¿cierto? Y la cabeza va de cierta forma y se manifiesta en todos los movimientos posibles, habidos y por haber. La coordinación con lo manual, que aunque el patinaje no es muy utilizada, pues es necesaria para la vida. Es poder agarrar una cosa, poder determinar un elemento, ¿cierto? En patinaje se usa mucho en la coordinación óculo-pie, porque cuando hay una caída, el niño ve, él tiene que pensar y tiene que hacer un movimiento de ejecución de saltar sobre un patinador para poder hacer ese esquive. Lo hace con una óculo-pie, que es la que tienen los futbolistas. Y nosotros esta es la más importante, la coordinación segmentaria, porque yo tengo que mover los pies en un empuje lateral y tengo que mover los brazos en un movimiento hacia adelante. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a tener la dificultad de poder establecer ese movimiento. Porque nosotros o los niños lo que hacen es que traen el movimiento de caminar y lo trasladan al patinaje. Si yo empujo para el lado con la pierna derecha, yo con la pierna, con el brazo izquierdo voy en la misma dirección. Voy en la misma dirección. Y si empujo con el brazo, con la pierna izquierda, yo la derecha la muevo en la misma dirección. Entonces empezamos a establecer situaciones que no corresponden a esa coordinación segmentaria y a esa independencia. Y lógicamente, otro que es el más importante, por eso lo coloqué de último, que es el que tiene que ver con el control postural. Recuerda que tenemos una postura y ya en la charla pasada habíamos hablado de la postura en la recta, la postura en la curva y ya vimos otras que la vimos muy rápidamente, las salidas y las llegadas. Pero el equilibrio que corresponde a dos, ¿no? Que corresponde a dos, ya sea en un equilibrio dinámico y un equilibrio estático. Aquí estaríamos en un ejemplo de unos niños que están aprendiendo a patinar, que no tienen ninguna coordinación motriz, porque no son capaces. Se le fue la voz, profe Víctor.
Profe Víctor, ¿me escucha? Sí. Listo, es que se le fue la voz por un momento. Ah, no, ¿la voz o el sonido al video? El sonido del video, maestro. Ah, bueno, entonces, bueno, pero básicamente ahí estamos viendo que estamos en unos ejercicios en donde Maestro, debe ampliar la pantalla. la debo ampliar, Sí, donde yo le enseñe, maestro. compartir. Hacer Ah, todo esto Con la hay una copita. plata. ya. Y entonces aquí abro. Doble clic ahí. Ahora sí, Doble clic, eso, ahora sí. ahora sí. Entonces, estamos viendo en un ejercicio en donde no estamos hablando de ninguna coordinación motriz, no estamos hablando y solamente estamos tratando de Listo. buscar. Maestro, ¿el video tiene sonido? Sí, Acuérdese que se le olvidó hundir los cuadritos de los clicecitos, de los chulitos, para que el sonido lo podamos escuchar. Hay que volver a salir. no, pero es música, no tiene Ah, bueno, nada, entonces no es problema. Listo. no hay problema. Ah, pensé Sí, que había audio no, de no, 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 explicación. no, Dale, no, maestro. no, no. No. Entonces, aquí encontramos que solamente estamos haciendo como unos movimientos para que ellos estén buscando, ojo, estén buscando un equilibrio estático para la postura cuando están haciendo un equilibrio dinámico en los patines. Ese me parece que es la situación más complicada que tiene el patinaje, ¿no? Encontrar esa posición que necesita para poder lograr ese equilibrio dinámico que necesita el patinador. Entonces, si ve la niña, por ejemplo, que difícilmente logra mantener difícilmente logra mantener esa posición porque no ha encontrado, no ha encontrado cuál es su centro, no ha encontrado cuál es su centro. Vean. Se fue, puso el pie, se fue, volvió, se fue, volvió, se fue, volvió, y ya ahí como que estamos en ese elemento importante, ¿cierto? Y luego el segundo elemento, que es el que le estoy insistiendo mucho, que es el que tiene que ver con el patinador, que es una situación en donde está esa situación en donde tenemos el sistema nervioso que evoluciona con la edad y que lógicamente trae una integración del oído, de la vista, del sistema sinestésico para poder establecer esa situación. Y podemos hablar de dos tipos de equilibrios, que ambos los necesitamos en el patinaje. Es el dinámico, que es cuando yo estoy en un movimiento. Entonces, yo estoy en un movimiento porque tengo una base de sustentación móvil, que son los patines, pero necesito un equilibrio estático, que es para mantener la postura. Yo tengo que establecer ese elemento para lograr esa situación de estático y dinámico. Ambos son importantes. Insisto mucho, el dinámico porque nos estamos deslizando y el estático porque necesito una postura adecuada para lograr los cuatro elementos de la coordinación, que ya dijimos que era precisión, economía del ejercicio y esos dos otros elementos que necesitamos para poder establecer, ¿cierto? Entonces ya hablamos de un equilibrio y una coordinación. Y aquí estamos en la misma situación, buscando ejercicios donde estamos dándole al niño buscar, buscar. Si ustedes ven al profesor, el profesor ya tiene la experiencia y él se desplaza hacia atrás en una posición estática para mantener la posición, pero se está moviendo bajo el momento y él no se cae y está tratando de que los niños logren esa situación en donde se le colocan algunos elementos para que ellos logren. Se insiste mucho en la posición, no se da cuenta si en ambos videos siempre se está tratando de ver y establecer que logremos esa posición básica para poder entender esa situación. ¿Listo? Entonces aparece un elemento que se llama, o se llama la regulación del equilibrio, que son tres aspectos. El sinestésico es el que tiene que ver con los receptores del músculo. El músculo ya sería visto desde el sistema
el sistema muscular, ¿cierto? Que es el que nos determina que yo necesito contraer un músculo para mantener una posición. Entonces necesito y estoy dentro de un establecimiento. El laberíntico, que es el que tiene que ver con el oído medio, porque el oído medio es el que nos da la información respecto al espacio, y el visual, que lógicamente recibimos con la vista. Y tenemos esos tres tipos de mecanismos que son importantes dentro del equilibrio. Si yo no soy capaz de contraer mi músculo para lograr un ajuste postural y lograr un momento importante, no soy capaz de mantener una postura en un equilibrio estático, porque yo necesito llegar a cierto momento y lograr un equilibrio estático. Yo necesito relacionarme con el oído, porque si el oído medio, recuerden que es el que tiene que ver mucho con el equilibrio del cuerpo, y el visual, porque el visual me está dando la información si voy a llegar a una pared, si voy a llegar a un hueco, qué necesito hacer para mantener el equilibrio respecto a esa situación y poder lograr esos elementos. Y aparece pues el ajuste postural, que es el básico dentro del patinaje para poder lograr el equilibrio estático que necesitamos para la postura inicial. Y esto, pues lógicamente, incluyen varias cosas: el pensamiento, el músculo, la sensación, ¿cierto? Por ejemplo, los niños cuando están creciendo, ellos tumban mucho las cosas porque no ubican que su pierna o su brazo está creciendo. Entonces, cuando van a agarrar un vaso, le calculan mal la distancia y entonces lo tumban. Entonces, ahí van aprendiendo hasta que ya llega un momento en que uno es capaz de calcular la distancia y llegar con la mano a donde se tiene que llegar para poder lograr esos elementos. ¿Y cuáles son los elementos básicos? Aquí ya sí estamos hablando de patinaje. ¿Cuál es el elemento básico del ajuste postural? Uno, la posición de la cabeza y la mirada. Si yo miro hacia abajo, mi tronco se va a ir hacia abajo. Si yo miro hacia arriba, mi tronco se va hacia arriba. Si yo miro al frente, voy a tener una posición y una mirada adecuada y normal para lo que necesito. La espalda recta. Hay un problema con los patinadores en esta situación, y es que los patinadores difícilmente mantienen la espalda recta, porque ahora hay otra situación, y es que la posición de patinar solo la hace patinando. Usted va a basquetbol y tiene otra posición básica diferente, como decía el profe en la charla, va a fútbol sala y tiene que determinar otra conciencia de equilibrio, otra conciencia de equilibrio para lograr ese momento. Entonces hay que lograr esos elementos, y mantener la espalda recta es complicado porque faltan elementos de fuerza en esa posición que está en un equilibrio estático y necesita hacer una cierta contracción para poder establecer esos elementos importantes. El peso centrado, cuando vimos la posición básica, vimos que tenemos que generar un rectángulo entre nuestras piernas y nuestras piernas y nuestros hombros para poder tener un peso centrado. Tenemos que mantener una flexión de la rodilla para poder lograr ese ajuste postural. Y ya vimos los cuatro elementos básicos. Y el posicionamiento de los brazos. Pues este posicionamiento de los brazos tiene que ver también con la independencia segmentaria que tiene que tener. Que en patinaje los brazos van hacia adelante, pero las piernas van de forma lateral para poder lograr esa situación. La ubicación de los pies, que básicamente junto con el peso centrado nos van a dar los elementos importantes para establecer, y la flexión de tobillo. Y recuerden que cuando vimos esa posición básica, esa flexión de tobillo, esa situación de tobillo, para que no nos genere ese equilibrio. ¿Se acuerdan del primer video que la coloqué, que la niña tenía el pie totalmente torcido porque flexiona mucho el tobillo, porque no tiene la fortaleza dentro del movimiento que tiene que ver con el patio? Y aquí nos encontramos con estos siete, con estos siete ítems, que son los que nos van a dar el ajuste postural adecuado para mantener una posición básica. Estamos hablando solamente de la posición, ¿no? Para poder establecer ese elemento. Y aquí volvemos entonces
a la misma situación. Recuerda el video de la posición, la mirada al frente, va buscando la posición, a ver dónde es la adecuada, dónde es la que tiene que ir buscando para poder establecer esos elementos importantes dentro de esa posición básica. Y ya, como lo vimos en el video pasado, pues está el hombro, la rodilla y todos esos elementos que tienen que ver con eso, para poder establecer eso. Entonces, nosotros tenemos 4 referencias para lograr una posición básica desde frente. Desde frente, desde el lado sería el hombro, la rodilla, que deben estar ubicados en una línea recta, y la cresta ilíaca junto con la última rueda para poder establecer. Esta sería la posición ideal básica, la posición ideal básica que pueda lograr un patinador. Y ya vista de frente, ya vimos que cuando ella, cuando ella se para, aquí estaría la situación. Una línea recta entre hombros, rodillo y patín. Hombro, rodilla y patín, aunque aquí vemos que este patín, esa rodilla está un poco metida. ¿Sí? Realmente de posición básica, ya tenemos, recuerden siempre, ver de frente, ver por el lado izquierdo, ver por el lado derecho y ver por detrás, porque desde los diferentes puntos de vista se ven elementos diferentes. Entonces, esto significa que tiene unas bases neurológicas. Y lo primero es la habilidad motora. Recuerden que esa habilidad motora es la que empezamos nosotros a ver cuando él empieza a patinar. Él tiene que ir generando esos movimientos y generando esas situaciones que le den esa movilidad. ¿Y esto para qué? Vygotsky habló de que las acciones que a través de un ejercicio repetido son consolidadas y corren en modo parcial automatizado, sin una concentración voluntaria de la atención, la coordinación motora está ahí, perfeccionada y estabilizada y el movimiento viene así resuelto con gran seguridad. Pero nosotros necesitamos es hacer mucha repetición. Siempre insistimos porque a nivel de escuelas, digámoslo, existe como en partes donde hay muchas escuelas, todo el mundo está en la competencia de querer que el niño patine rápido, porque el padre de familia lo que quiere, la idea que tiene él es llegar a la competencia. Entonces entramos en conflictos las personas que queremos que hagan una habilidad motora y los que le enseñan a patinar rápido. Desde el papá lo ve patinando rápido y dice, "Uy, pero este niño ya patina muy rápido, pero no tiene ajuste postural, hace malos deslizamientos, no tiene independencia sedentaria". Y ese va a durar toda la vida con esos problemas y nunca va a solucionar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues la idea pues, es que nosotros automaticemos los movimientos para que logren un ajuste postural. En la escuela lo que queremos es gente que tenga buena habilidad motora, no que patinen rápido, porque son 2 cosas diferentes. Porque el que patina rápido fácilmente llega a ser rápido, pero el que patina rápido difícilmente va a tener buena técnica, visto desde el momento del aprendizaje, es decir, el que aprende la habilidad motora y el que aprende a ir rápido. El que aprende a ir rápido difícilmente va a tener buena técnica porque no se va a querer devolver a estos elementos que le puedan dar. Y si yo le enseño a patinar rápido, pues lógicamente, y si yo le enseño a patinar bien, lógicamente lo rápido lo va a conseguir muy fácil. ¿Sí? Entonces, primero, ¿qué tenemos que hacer? Una coordinación general que corresponde a la técnica del gesto grande, ¿cierto? Que tenga un buen empuje, que tenga una buena recuperación, que tenga un buen aterrizaje, que tenga una independencia sedimentaria, que mire al frente. Todos esos elementos tenemos que irlos viendo dentro del patinador para poder lograr estos elementos que son los importantes, ¿sí? Para poder mirar y establecer, para poder determinar. ¿Sí? Para poder establecer y para poder determinar esa. Entonces, estas serían como las fases que tenemos que desarrollar. ¿Cuáles serían
estas en la coordinación general. La coordinación general, uno, la postura, ¿no? Ya necesitamos que genere una postura adecuada para poder empezar a patinar. Dos, que reconozcan los 5 momentos que tiene el paso. El empuje, el deslizamiento, porque usted, cuando usted está, pero usted, por qué levanta el patín en la primera rueda? Levantar el patín es en la fase de despegue o es en la fase de aterrizaje. Él tiene que tener claro esos elementos para poder establecer en qué fase es que estoy yo diciéndole que tiene que mejorar para poder lograr esos elementos, ¿cierto? Entonces, esas son los elementos. Coordinación general. Dos elementos básicos que creo que los he repetido como 50 veces el día de hoy. Equilibrio estático para la postura y equilibrio dinámico para los deslizamientos. Segundo, ya empezamos a una coordinación fina. Usted no le puede decir al niño, no aterrice en la última rueda, porque está mal el aterrizaje. Si no sabe aterrizar, si no ha hecho el aterrizaje, mucho menos en la coordinación general, mucho menos va a hacerlo en la coordinación fina, porque no sabe aterrizar, entonces no aterriza en la última rueda. No haga. Después hay unos ejercicios muy agresivos, que son quitar ruedas para poder hacer estos elementos. Y lo tercero ya es la estabilización, en donde ya él no piensa y hace el movimiento bajo estas fases. Generalmente lo que nos sucede a nosotros es que la gente quiere llegar a esta fase quiere llegar a la estabilización y al consolidamiento, porque no consigue el perfeccionamiento, no consigue la coordinación fina y mucho menos la coordinación general de una técnica de patinaje. Entonces nosotros queremos llegar a esta porque esta es la que nos permite de alguna forma alegrar al papá, porque el papá lo que necesita es que él vaya a un festival de escuelas y que se gane las 30 o 40 medallas que dan para que él ya tenga, sin tener ese fundamento técnico y sin poder establecer esa situación. Luego, pues el desarrollo de la coordinación general, ¿cómo lo conseguimos? Uno, la técnica del patinaje no son patrimonios hechos de los niños, o sea, cuando volvemos a la definición, y el deslizamiento solo lo consigue con patines, con el agravante que tiene dos elementos, el equilibrio estático y el equilibrio dinámico. Entonces necesitamos esa enseñanza, los 5 fases que no tampoco los hacen, porque usted caminando empuja hacia adelante, recupera hacia adelante, despega hacia adelante, aterriza hacia adelante, no tiene independencia alimentaria porque en la dirección que va el pie va la mano, ¿cierto? Usted no tiene esos problemas, pero aquí sí, porque el niño tiene que empujar a los lados, recoger la pierna del lado externo de su cuerpo al lado interno, tiene que aterrizar, tiene que empujar hacia adelante. Entonces, es un movimiento complejo, pero se necesita que en esta primera fase de la coordinación general tenga esa fase. Luego la segunda es esa afirmación en donde yo tengo todos los elementos conjuntos, pero nosotros, insisto mucho en que cuando usted está corrigiendo, dedíquese a un solo elemento, porque usted no le puede decir, es que tiene que corregir el brazo derecho porque lo manda para el lado, el izquierdo hace esto, la pierna derecha hace esto. No, dedíquesele a un solo momento o a un solo miembro para que pueda decir, oiga, o vamos a corregir el brazo derecho, ahora vamos a la izquierda, pero no solamente ya después de que ha logrado que esto se vuelva un patrimonio estable de esta técnica de patinaje, ahí sí puede lograr, lograr que lo haga en todo su conjunto. Aquí en la primera fase es postura, ¿cierto? De pronto deslizamiento, pero viene un poco antes, pero vamos a hablar de eso. Deslizamiento. Deslizamiento que tiene.
Ya hablamos de la técnica que tiene deslizamiento, recuperaciones, aterrizajes, eh, empujes. Todo esto aquí es independiente. O sea, primero va uno, luego va el otro, luego va el otro. Y aquí ya empezamos a trabajarlo en conjunto. Es decir, va a trabajar todos los elementos a la misma vez para poder lograr ese elemento importante que se necesita para poder lograr esa segunda fase que tiene que lograr para ese elemento. Y luego, pues lógicamente vamos a la tercera fase, que ya es la capacidad de mantener ese ritmo, que es otro problema que tenemos con los patinadores, que es otro problema que tenemos con los patinadores, porque mantener este ritmo de un gesto técnico, ¿qué significa? Que sea capaz de hacerlo mucho tiempo de la misma forma. Es decir, que si va a hacer 4 pasos en recta, sean 4 pasos en recta en donde siempre está haciendo la misma ejecución técnica, no que porque yo le diga que vaya más rápido, entonces empieza a patinar cortico, porque en patinaje hay dos elementos que se vuelven, la frecuencia. ¿Usted es un patinador de frecuencia o es un patinador tiene otro término, de fuerza, algo así, yo no me acuerdo? O sea, usted es un patinador de fuerza, de técnica, de frecuencia, porque siempre hace la misma. Lo que hace, aquí sí no es como dice la Biblia, ¿no? Que lo que haga su mano izquierda no lo sepa la derecha, no. Aquí es al contrario, lo que haga la derecha la izquierda tiene que saberlo, porque si usted recupera y va a deslizar, es porque ya la otra pierna ha hecho un empuje. Pero si esta pierna no tiene esa coordinación con el empuje que va a hacer una pierna, pues la otra no va a deslizar y no va a ser capaz de poder establecer ningún elemento que nos pueda ayudar para determinar estos elementos. Y lo cuarto, pues ya es la eliminación de esas partes inútiles que llamamos nosotros o que se llaman en patinaje partes inútiles. Partes inútiles, que ¿qué es lo que sucede? Porque si usted no hizo aquí la técnica adecuada y ya pasó por estas dos fases, aquí tiene que empezar a trabajar esto. Y esta parte es la que usted no tiene que hacer a lo último. Vuelvo a colocar el ejemplo. El patinador que patina muy rápido y que el papá está muy feliz. Pero yo veo otro patinador que patina bien, pero no patina tan rápido. O sea, este patinador que tiene buena técnica no tiene partes inútiles. En cambio, el que patina rápido no tiene independencia segmentaria, despega en la primera rueda, aterriza en la última, no hace la flexión, no mantiene la línea de los hombros con la rodilla, no mantiene la línea de los hombros de lado, la línea no tiene los hombros más salidos de la rodilla, y todos esos elementos empiezan como a establecer esos elementos que nos van ayudando, ¿cierto? Y establecemos esa situación elemental. Creo que es el mismo video. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros, dentro del modelo curricular, al principio estaba asustado porque era mucho tiempo y ahora parece que no va a alcanzar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que, dentro de ese esquema corporal que tiene ese niño, necesitamos que él conozca esta situación. Porque nosotros necesitamos que él conozca este control tónico, porque ese control tónico es el que le va a dar una atención que lo va a llevar a que haga unas posiciones, ¿cierto? Un ajuste postural para lograr una posición básica y un buen deslizamiento con segmentación, una segmentación de sus brazos y de sus piernas, unos cambios de posición, porque yo salgo de una forma, patino en la recta de otra, patino en la curva de otra totalmente diferente y llego en una forma totalmente diferente. Entonces yo necesito tener este ajuste postural para lograr en un patinador perfecto
que tenga esta capacidad de definir estos cuatro elementos. Estas sensaciones son a veces situaciones importantes. Este elemento que muchas veces se nos olvida, usted le dice al niño, o a veces nos encontramos con adultos, ¿no? Esto, coloque, vamos a patinar en un solo pie, patinen en el pie derecho. ¿No? Toca decirle, hey, con el otro derecho, porque él ni siquiera sabe cuál es el izquierdo, cuál es el derecho, no sabe qué es arriba, no sabe qué es abajo. Y los niños aprendiendo deben aprender un idioma que sea adecuado a ellos, ¿cierto? Oiga, ¿por qué no se agacha? Agacharse, bueno, entonces cuando él se agacha, no, yo lo que quiero es que flexione las piernas, porque el agachar puede decir que baja con las manos y baja sus hombros, y están los hombros, entonces al bajar los hombros los saca de sus rodillas, y no, yo lo que necesito es que flexione las piernas, ¿cierto? Y estos elementos que hablamos aquí, estos elementos se vuelven muy importantes porque necesitamos saber qué es una asimetría y necesitamos saber qué es una asimetría para poder lograr. Si alcanzamos a ver lo del modelo curricular, de pronto lo vamos a ver un poco más avanzado y un poco más desarrollado para poder establecer esto, ¿cierto? Y entonces nos encontramos que es ese orden que tenemos que establecer nosotros para desarrollar. Y luego tenemos las relaciones temporales, ¿cierto? Por ejemplo, estas son muy importantes en los niños para saber. Es que llevan lo plazo, ya vimos el ejemplo de cuando vimos la salida del alemán, encontrábamos que él mueve muy rápido los pies, pero muy lento los brazos. Entonces él tiene que saber qué es lento, qué es rápido, qué es una frecuencia, qué es un simultáneo. Entonces, estas situaciones que tenemos que ir estableciendo para poder determinar dentro del muchacho dentro del niño que tenemos que ir estableciendo y determinando. Luego, esto es lo que tiene que ver con lo que vimos arriba de lo que llamamos una coordinación general, porque vamos a ir a la fina, a la coordinación fina. ¿Qué es lo que necesitamos aquí? Aquí necesitamos que haya una habilidad para aprender por primera vez esos conceptos básicos y que los comprenda. Vuelvo y repito, entonces vamos a lo que tiene que ver con la coordinación motriz. Él tiene que pensar para que lo desarrolle. Y entonces eso significa que tiene que tener este concepto básico. Este concepto básico tiene que tenerlo, ¿cierto? Que es un paso en recta, que es un equilibrio. Creo yo que el primer elemento que tiene que un niño tener bien claro es la diferencia entre un equilibrio estático que es para la postura, y un equilibrio dinámico, que es para el deslizamiento. Yo creo que todos los deportes están en esa situación. Entonces, como decía el profe de fútbol sala, ese momento es importante, porque luego se requiere hacer la habilidad, para hacer la habilidad, que es la que necesitamos en ese momento inicial, en esta segunda fase. Ya estamos en la segunda fase, que es la fase fina. ¿Cierto? Luego nos encontramos con un segundo elemento que es que es mejorar la precisión y la fluidez. Usted no puede decirle a un niño, ¿por qué deja el patín tan lejos si no ha logrado la coordinación general? Si no ha hecho esa adquisición inicial dentro de la fase fina para poder establecer esos elementos. Y el tercero, pues lógicamente, ya es la consolidación, que es lo que se vuelve un poco más estable y más automático. Es como la misma situación que siempre, o sea, yo hablo mucho del carro porque no he sido capaz. Entonces, por eso creo que, aunque hablo de esto en patines, pero cuando voy a mí me falta es la adquisición inicial en la motricidad fina. Voy en esto, no soy capaz de automatizar, no soy capaz. Y lógicamente, cuando lleguemos a este elemento de la consolidación, pues ya estamos ganados porque ya estamos logrando y estamos llegando a esa situación importante dentro del elemento. Y lo cuarto, pues ya es un mantener y un perfeccionamiento continuo, que es la parte más complicada porque generalmente no tienen esto
y ya están compitiendo y están en festivales de escuelas y donde el papá quiere que gane o el entrenador quiere que sus deportistas ganen porque al ganar se está haciendo publicidad y esa publicidad, bueno, él considera que con esa publicidad va a traer más gente, ¿cierto? Pero luego, si no tiene esta adquisición, ¿cómo va a conseguir una precisión? ¿Y cómo consigue una consolidación? Y luego, ¿cómo mantiene? Ah, si puede mantener, pero mantiene una adquisición que estuvo mal hecha y no pasó por estas dos fases. No pasó por estas dos fases. Entonces, hace una adquisición inicial de una mala técnica y, lógicamente, tiene que mantenerla, pero no va a ser capaz de perfeccionarla. No va a ser capaz de lograr esa perfección dentro de ese elemento importante que tiene que ver con eso. Y luego nos encontramos con cuáles son los temas a desarrollar. Recuerden que siempre les he insistido en dos cosas, ¿no? Deslizamientos y técnica en recta son cosas totalmente diferentes. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces tenemos los fundamentos técnicos que tienen deslizamiento en recta, en curva, deslizamiento hacia atrás. Los patinadores no logran hacer ese deslizamiento hacia atrás. Salidas, llegadas, frenado, caídas y este elemento que se vuelve importante. Porque cuando lleguemos a una técnica especializada, él va a tener que ser capaz de girar con un pie a la izquierda, girar con un pie a la derecha, cambiar una velocidad y nos encontramos. Este sería el orden dentro de un desarrollo de un patinador. Recuerden, no estamos hablando de técnicas, porque un deslizamiento tiene posiciones, ¿no? Ya dijimos que tiene un equilibrio dinámico, que es el que le da los patines para deslizar, y tiene un equilibrio estático, que es el que le da para la postura. Tiene unos empujes que están sincronizados con unos braceos, que todo esto tres le va a dar un estilo y al aspecto importante, que es el que llamamos el manejo del centro de gravedad, que es el que nos va a permitir, cuando vayamos en una recta, estar en una posición adecuada y cuando vayamos a una curva, yo cambio el centro de gravedad, pero sigo manteniendo la posición inicial. Y esos mismos elementos están en los tres elementos iniciales: deslizamiento en recta, deslizamiento en curva y deslizamiento hacia atrás. Primero van las salidas, luego van las llegadas. Las llegadas, aquí hay otros elementos importantes, los frenados y todo lo que tenga que ver con esa motricidad fina que estamos hablando en el segundo elemento, para poder establecer esas situaciones importantes dentro de esa coordinación fina. Y luego pues ya viene la estabilización de la coordinación fina, desarrollo de coordinación general, coordinación fina y estabilización. Entonces, ¿cómo? Creo que esto no es ni de patinaje, esto me acuerdo que lo saqué de un libro, pero no encuentro esa situación. Pero nosotros, cuando hacemos un ejercicio, lo vamos a ver de tres formas. Vamos a hablar de los miembros inferiores en un patinador. Lo puede hacer simultáneo. Simultáneo es que va a mover ambos pies a la misma vez. Alterna. Mueve primero el izquierdo, mueve primero el derecho. Y sucesivo, siempre lo va a hacer con el derecho. ¿Cierto? Entonces vamos con el izquierda a derecho. Lo hago en la misma dirección. Lo hago hacia adelante, lo hago hacia atrás, lo hago hacia adelante, lo hago hacia atrás, ¿cierto? Y lo hago hacia arriba, lo hago hacia abajo, o lo hacemos en distinta dirección. Lo hago alterna, izquierda, derecha, pero la izquierda va a un lado, la derecha va al otro, y empezamos a tener esta situación sucesiva cuando vamos a hacer por ejemplo, vamos a hacer un salto, vamos a saltar hacia adelante, ¿cierto? Entonces lo puedo hacer simultáneo, lo hago con ambos pies y lo hago en la misma dirección. Lo hago con ambos pies, pero lo hago en distinta dirección. Adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás.
Vamos a hacerlo de forma alterna. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. En la misma dirección. Hacia adelante, izquierda, hacia adelante, derecha, hacia adelante, izquierda, hacia adelante, derecha. Distinta dirección. Hacia adelante, derecha, hacia atrás, izquierda, hacia adelante, derecha, hacia atrás, izquierda. Entonces, este cuadrito nos da muchas opciones y muchas posibilidades que podríamos establecer y determinar dónde nos podemos determinar y establecer rápidamente con estos elementos. Y aquí estaría un ejemplo de lo que podría ser una coordinación, una estabilización de la coordinación fina en un patinador que está afianzando su deslizamiento. ¿Sí? ¿Te lo paramos ahí? A ver, ¿dónde lo puedo poner? Ponemos un poquitico más atrás, aquí. ¿Sí? A ver si me permite rayar, creo que así ya. ¿Sí? Entonces, él ya tiene pie, rodilla, hombro, ¿cierto? Ya estabilizó eso. Ya tiene totalmente estirada la pierna. Tiene su patín en el borde interno, tiene su patín en el borde total y tiene el brazo totalmente estirado hacia atrás. ¿Sí? Ya tiene ya logró la coordinación gruesa, ya cortó la coordinación fina y está en una estabilización y está en un elemento importante porque ya logró el elemento importante en el empuje, que es que mantenga la pierna estirada para lograr una mayor fase. Si ella dobla la pierna, si ella dobla la pierna posiblemente termine por aquí y va a perder una parte de ese empuje y necesitamos lograr. Si le ven izquierdo, el brazo izquierdo está totalmente doblado y lo tiene antes del hombro. Entonces, esa patinadora ya tiene una estabilización, ya hizo una coordinación general, ya tiene una estabilización y ya está estabilizando una posición final para poder establecer. Este sería otro ejemplo ya con situación. ¿Sí? Entonces ahí está logrando una forma de una estabilización del recorrido que tiene que ver con la pierna para la recuperación, ¿cierto? Despegue, yo tengo que tener la pierna totalmente atrás. Si ven la diferencia entre las patinadoras, unas lo logran y otros no, ¿cierto? Unas logran muy fácilmente porque ya tienen el equilibrio, ya tienen el equilibrio en una sola pierna, porque si no lo logran, pues termina, a ver, esta niña, por ejemplo, como no tiene el equilibrio en un solo pie, pues lógicamente no va a ser capaz de hacer esa recuperación. Ya, batalla mucho para hacer esa recuperación. Y mientras encontramos a otros patinadores que ya tienen ese equilibrio en un solo pie, pues fácilmente lo pueden hacer. Mire, esta, por ejemplo, ya batalla un poco, pero todavía ya lo tiene establecido y lo tienen mejorado en ese elemento importante que tiene que ver. No lo hace, y ahí el ejemplo lo coloco porque hay algunas que ya están establecidas en su estabilización del equilibrio en un solo pie, que como ya lo ven es importante para lograr los elementos que tengan que ver. Y usted no le puede exigir a un patinador que haga una buena recuperación cuando no tiene un buen equilibrio y no se puede lograr ese elemento importante. Entonces, para terminar, estamos hablando de la posición básica, entonces esto fue tomado de un libro de un autor, Barry Paulo, que es un escritor que habla mucho, es un entrenador que escribe, pero es más de hielo. Hay mandamientos de las posiciones básicas. Uno, pies a la anchura de los hombros. Ya hemos establecido que tenemos que generar un rectángulo entre pies y entre brazos, ¿cierto? Dos, tobillos en posición neutra. Yo no puedo dejar que el tobillo se me flexione hacia afuera o se me flexione hacia adentro porque voy a tener problemas y necesito que esté encima de las ruedas, ¿cierto?
Necesito posicionar ambos patines en paralelo, es decir, ambos deben estar en el mismo, en la misma dirección, en la misma posición para poder establecer ese tercer mandamiento. Doble las rodillas sobre usted, casi poniendo los muslos en paralelo con el pie. Habla de 10 grados, pero no sé si sean 10 grados o no. Coloque el peso del cuerpo hacia los talones, es decir, cuando usted está en una posición básica que se convierte en un equilibrio estático, tenga esa situación. Sexto, incorpore el tronco hacia adelante, una derecha de 40 grados, con una curvatura leve hacia atrás. 7, descanse ambas manos cómodamente. No encontré una imagen para poderla colocar y tampoco alcancé a hacerla, pero de pronto si nos volvemos a verla, hacemos otra. Sostenga los hombros nivelados, es decir, no puede tener un hombro más arriba que el otro, deben estar ambos como en una ubicación paralela al piso y que no haya ninguna razón de la columna, ¿sí? O el tren superior. Es decir, yo no puedo, recuerden que la mirada es la que a veces me permite establecer esa situación. Entonces, si yo volteo la mirada, automáticamente giro mi cuello y giro mis hombros. Entonces, yo tengo que mantener esa situación bien importante. La cabeza derecha con la mirada hacia adelante, que es la que a veces va determinando todos los elementos, y mantenga el cuerpo lo más relajado posible para poder establecer esos elementos. Eso fue tomado de un libro de patinaje completa técnica en el año del 98 por este autor. ¿Ya? Y ahí, entonces, como conclusión, uno, sin apuro. Usted no necesita ningún apuro porque para ser campeón, para ser por primera vez campeón del mundo, necesita tener 15 años. Porque si usted tiene 14, el reglamento no le permite estar en la selección, en una selección nacional para ir a un mundial. Entonces no se apure porque tiene que tener 15 años mínimo para ir a un mundial. Entonces todo a su debido tiempo, todo a su debido tiempo, equilibrios, eh, 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 equilibrios dinámicos, equilibrios estáticos, independencia segmentaria, todos esos elementos que estamos viendo dentro de eso. Segundo, ejercicio siempre en situaciones complejas. Es decir, ya vimos el cuadrito donde es alterna, sucesiva, alterna, simultánea, para poder establecer una base inicial. Y lo tercero, que siempre tenemos que estar trabajando las cualidades físicas para siempre ir reconstruyendo el movimiento. Y básicamente las que le nombré al principio, son el equilibrio, la coordinación, el equilibrio, la coordinación y la fuerza, sobre todo la fuerza en los niños, es la que nos va a permitir establecer esa situación. Entonces aquí nos encontramos y volvemos a lo que tiene que ver con la definición de patinar para verla dentro de ese elemento, ¿cierto? Volvemos a la definición de patinar. ¿Qué es patinar? Es una agrupación de una serie de posturas, paso en recta, paso en curva, equilibrio en un pie, equilibrio en dos pies, movimientos, empuje, recuperaciones, aterrizaje, deslizamientos, movimiento del brazo, movimiento de otra cosa, un equilibrio dinámico y estático, posición, un ajuste postural, base móvil, estado dinámico. Creo que la definición de la palabra patinar en este momento, creo que aquí eh, determina y establece toda esta situación para poder establecer el elemento importante dentro de lo que tiene que ver un desarrollo con esta situación. Bueno, démosle un fuerte aplauso virtual. Maestro, no he hecho sino recibir informaciones que quieren tener el video, que quieren tener la grabación, que quieren tener las diapositivas, que ha sido una magistral conferencia, mejor dicho, desde muchos lugares, maestro Víctor. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, voy a abrir los micrófonos para participar. Quiero llamar a la palestra a mi querido profe Roy Medina de México. Maestro Roy, ¿qué le ha parecido este cascada de conocimientos, maestro Roy?
¿Qué tal a todos? Buenos días. Creo que se fueron integrando algunos compañeros, colegas posteriormente. Pues realmente es algo muy importante y nutrir nuevamente algunos, o fortalecer algunos conocimientos que algunos ya tenemos, otros no los conocíamos y creo que es bastante importante tener todo ese tipo de información, nutrirnos de esta experiencia del profe Vic. Sabemos que tiene toda una vida en esto. De hecho, por comentar, él creo que se lo había contado hace rato, fue de los que estuvieron aquí en México y fue una de las personas. De hecho, él llegó con un libro y que él fue el autor y de hecho lo regaló, no lo vendió, lo regaló para tener nosotros información. Y ahorita con Ahorita toda se esta los voy a información, pues creo que regalar, yo nos, ahorita los voy a regalar, no me preocupe y que ahorita no uno, nuevamente sino nos dos. nutrimos, ¿no? Nos nutrimos de esta información. Y creo que es importante, y creo que ahorita también hay unas cosas que a veces pasamos por alto. Él mencionaba también dentro de, ahorita de esta información que nos transmite del hecho de los mismos patinadores, ¿no? De los papás, que el papá quiere que el niño vaya más rápido y todo lo demás. Y perdemos un poquito esa parte, ¿no? Del aprendizaje real, ¿no? La parte técnica, que a veces perdemos eso y a final de cuentas, pues él estuvo en México, él sabe, a veces los procesos aquí se adelantan mucho por las cuestiones de premios, las mismas medallas, ¿no? O estar bien con el papá, porque el papá es, todos quieren que sus hijos sean rápidos, que ganen, ¿no? Y se pierde esa fase, ¿no? Pues de lo que hablaba el profe Vic, ¿no? Nos saltamos a veces esos procesos y es un poco complejo el tema porque, pues ahora sí, el último que mencionaba, ¿no? Todo a su tiempo y creo que es real, ¿no? No hay prisa y para mí, digo, en lo personal, es muy nutriente toda esta información y pues, gracias también por la invitación que la hicieron abierta. Bueno, mi doctor Ángel Gutiérrez Torren, puertorriqueño radicado en los Estados Unidos. Bienvenido a este espacio, mi doctor Ángel Gutiérrez. Un saludito, por favor, mi doctor Ángel. Bueno, muy, pero que muy buenos días, tardes en algunos países, ¿verdad? De Latinoamérica y el mundo. Un cordial saludos a todos, bendecidos sean. Muy elocuente la actividad del día de hoy. El profe Víctor nos ha dado una cátedra de lo que es basado en el deporte del patinaje, ¿verdad? Aunque llegué un poco tarde, ¿verdad? Debido a mis compromisos matutinos un domingo, ¿verdad? Que regularmente las personas tienen otro tipo de actividades, pues yo trabajo también en mi carácter personal, pero siempre trato de llegar a tiempo para poder integrarme a estas clases. Y él tocó unas bases fundamentales excepcionales. Por ejemplo, él tocó en la área de motricidad, él trabajó mucho sobre los dos lados derechos. Es sumamente esencial. En los años 50, para hacer una anécdota, ¿verdad? En los años 50 en mi país, en Puerto Rico, todo el mundo tenía que ser derecho. Todo el mundo en la escritura, precisamente me enfoco, tenía que ser derecho. Nadie podía escribir con su mano izquierda o zurdo, como este servidor, que yo soy zurdo. Entonces, pues, ¿qué hacían? Una técnica para que el psicomotor de nuestro cerebro trabajara a fines del lado derecho. ¿Qué pasó? Amarraban su mano izquierda a la parte posterior de la espalda y obligaban a los niños a poder escribir para que el cerebro enviara esa señal. Ya con el pasar de los años, científicamente hablando, se ha demostrado que sí podemos tener un toque sumamente importante que él hizo. Coordinación, equilibrio, balance. Esta es la parte fundamental de toda motricidad. No importa la condición crónica, la condición paralítica, parapléjica, entre otros, la función psicomotriz, coordinación, equilibrio y balance es el haz más grande que tenemos nosotros como seres humanos para poder desarrollarnos física y mentalmente. Cuerpo sano, mente sana, como siempre se menciona. Así que quiero felicitarle, profe Víctor, porque realmente no soy tan conocedor del área del patinaje y con lo que he visto en el día de hoy me ha dado una enseñanza sumamente eficaz para seguir aprendiendo. Ese es el enfoque principal de cada uno de los que estamos aquí presentes en el día de hoy, aprender. Porque si no aprendemos, no podemos enseñar. Así que un fuerte abrazo y Dios me los bendiga a todos. Hola, hola, buen día. Buen día.
Bueno, felicitaciones por todo lo que nos ha podido enseñar el día de hoy acá con mi esposa Victoria. Mi nombre es Wilson, somos de Perú, Piura del Norte. Nosotros dos somos profesores de educación física y la consulta que le queremos hacer a usted, profesor, en el aspecto emocional. Si bien es cierto, cuando se realiza una carrera de velocidad o una carrera de larga trayectoria, necesariamente en el aspecto emocional se han visto casos y últimamente nosotros en Perú, en unas competencias internacionales, el aspecto emocional, Perú por la parte de íbamos segundos, tercero y en el último tramo emocionalmente sale hasta el primer lugar, inclusive remonta totalmente. La pregunta es en sí, ¿qué pasa con los que van adelante? Exceso de confianza, se sienten seguros que van a llegar primeros a la meta y no lo cumplen, y la desazón que se siente después de esos jóvenes, esos muchachos. ¿Cómo manejarla? Eso queríamos saber en el aspecto de su opinión, profesor Víctor. Gracias. Bueno, a Dale, mí me, Víctor. Con esa pregunta terminamos para pasar a la siguiente. Dale, Víctor. bueno, a mí me parece que lo primero es que el muchacho tenga como decía ahí de la coordinación motriz, que tenga una seguridad entre lo que está pensando y lo que está haciendo. O sea, me parece que ese es el elemento más importante, porque si usted piensa que va rápido, su cuerpo va rápido, pero si usted cree que no tiene condiciones y que se... En el patinaje pasa mucho que la gente, yo le digo que la gente es muy cobarde. O sea, a nadie le gusta pasar adelante porque cree que se cansa. Y resulta que estando adelante a veces yo logro mejores eficiencias porque voy libre, no tengo nadie adelante que me limite, no tengo a nadie, entonces eso me facilita. Para mí considero que ir adelante es más fácil porque yo controlo las cosas. Y el elemento ese es que mientras no haya seguridad motriz o no haya esa coordinación motriz con seguridad, usted puede pensar en lo que quiera, que siempre le va a pasar lo mismo, siempre va a fracasar, porque a mí me parece que el primer elemento es esa seguridad motriz en que lo que yo piense, lo haga. Voy a mover más rápido mis piernas y lo haga. Voy a mover más rápido mis piernas, pero las piernas no tienen la fuerza, no tienen la coordinación, no tienen la capacidad. Pues, lógicamente no lo va a hacer, aunque lo piense, ¿no? Creo yo. Bueno, muchísimas gracias. También hay un aspecto fundamental, pues esa es mi área, todo lo que tiene que ver con la parte de inteligencia emocional. Hay unas conferencias muy, muy buenas y en estos aspectos los voy a invitar para cuando esté la doctora Denise Matiz, que va a trabajar estos aspectos desde la inteligencia emocional aplicado a la psicología del deporte. Entonces, vamos a cerrar aquí, profe.